Hola, ¿qué tal? En este video vamos a mostrar cómo poder crear un programa en LabVIEW. Para poder correr nuestro programa, pues nos pida un usuario y una contraseña desde el inicio. Si estos no son correctos, pues nuestro programa no va a correr. Y también asimismo el mismo programa, ya en el momento en que está corriendo, pues nos va a almacenar los datos, que en este caso serían del nivel del tanque. Nos los va a almacenar en un archivo de notas. Y bueno, vamos a dar una pequeña introducción de cómo sería el programa, más o menos así. Lo vamos a correr y vemos que al principio nos pide un usuario y una contraseña. Yo voy a colocar un usuario incorrecto a propósito y una contraseña incorrecta. Ok. Acá pues me está diciendo que el usuario y la contraseña son incorrectos. Lo voy a dejar en OK y no voy a realizar nada más, que se va a parar por completo el programa. Luego voy a correr ahora con los datos correctos, que el usuario pues es mi nombre y la contraseña pues es la siguiente. Listo, le damos en OK y ahora me manda un mensaje y me dice que el usuario y la contraseña son correctos. Lo dejaré en continuar y ahora sí mi programa ya está corriendo. Yo he dejado a modo de ejemplo pues este slide para poder interactuar con el nivel del tanque, para poder estarlo modificando. Esto sería o nos representaría pues la entrada de la señal de algún sensor que nos mediría la cantidad de agua que habría en el tanque. En este caso lo estoy haciendo muy simplificado y solamente estoy usando un slide para poder representar el sensor. Y bueno, estos datos que yo estoy recibiendo o que yo estoy mostrando a través de este gráfico del tanque, pues al mismo tiempo están siendo almacenados en un archivo de texto. Yo voy a parar el programa y listo, me voy a ir a la ubicación de mi archivo. Lo tengo en el escritorio y vemos que tenemos los siguientes datos, con la hora, la fecha y en este caso sería el nivel del tanque. Entonces voy a mostrar cómo poder realizar este pequeño programa. Y bueno, vamos a empezar abriendo un nuevo VI. Voy a cerrar este. Nos vamos a dirigir al diagrama de bloques. Vamos a dar un clic derecho y nos vamos a ir a el apartado de Dialog User Interface. Acá vamos a seleccionar The Prompt User. Esto nos va a permitir crear el primer cuadro de diálogo en donde nos va a pedir la contraseña y el usuario. Cuando nosotros agregamos esta herramienta, nos va a desplegar esta ventana en donde pues nos pide lo siguiente. Nos pide las entradas, las cuales nosotros vamos a editar. Por ejemplo, yo voy a dar una entrada que va a ser lo siguiente, va a ser el usuario. Va a mostrar este texto, o para que sea más entendible yo voy a agregar esto, ingresa usuario, nombre de usuario, ingresa nombre de usuario, y acá en la entrada del tipo de dato nos trae tres opciones. Una es como un número, la otra es como un checkbox y la otra es como un text entry box. En este caso, como yo voy a poner como un nombre de usuario, pues va a ser un texto, pues yo voy a agregar un texto, un text entry box, un cuadro de texto de entrada. Y bueno, ahora para poder escribir la contraseña, yo voy a ingresar contraseña y en el tipo de dato yo voy a agregar un número, ya que la contraseña pues yo la voy a hacer que sea solamente de números, pero podemos igual agregar un text entry box para poder hacer una mezcla de números y letras. Y acá vamos a mostrar o vamos a escribir el mensaje que queremos mostrar en la ventana. En este caso solamente le voy a poner
datos iniciales. En la parte de abajo nos dice que va a mostrar el botón de OK. Nosotros le podemos cambiar. Si queremos que diga siguiente o alguna otra palabra, pues la podemos configurar. Yo la dejaré en OK. También podemos mostrar la palabra, otro botón para poder escribir cancelar, pero en este caso yo no lo voy a utilizar. Le voy a dejar que no me muestre el segundo botón. Y acá vamos a escribir el título de la ventana. En este caso yo le voy a mostrar el siguiente título, que sería usuario y contraseña. Listo. Y ahora vamos a ver cómo quedó. Vamos a darle en Run y nos muestra lo siguiente. En el título de la ventana pues nos muestra lo que hemos escrito, que es usuario y contraseña. En la parte de abajo nos pide los datos iniciales, y pues los datos iniciales es ingresa nombre de usuario, y en la parte de abajo es la contraseña. Y bueno, al final nos muestra el botón de OK. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al apartado de comparación y vamos a seleccionar igual. Ok, tengo esto, lo voy a juntar con la salida de el nombre de usuario y voy a crear otro igual y lo voy a juntar con la contraseña. El nombre de usuario aquí es donde nosotros lo vamos a crear. En este caso pues yo le dejaré mi nombre como usuario, y en la contraseña yo le voy a dejar lo siguiente. Le voy a dejar pues algo muy sencillo, 1, 2, 3, 4 y listo. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Voy a crear acá un indicador. En el primer indicador que creé pues me va a indicar que la contraseña es correcta. Perdón, que el usuario es correcto. En el segundo pues sería la contraseña correcta. Con lo que nosotros ingresemos en los dos apartados de usuario y contraseña nos lo va a comparar con las comparaciones que tenemos de igual. Si coincide lo que hemos escrito en el cuadro de texto, pues nos va a decir que el usuario es correcto y que la contraseña es correcta. Si no, pues no nos va a mostrar. Entonces vamos a correrlo y voy a escribir el nombre del usuario y la contraseña, ambos correctos. Y vamos como nos encienden los LEDs indicándonos que la información es correcta. Bueno, ahora vamos con lo siguiente. Vamos a crear una estructura. La estructura va a ser un flat sequence y la vamos a agregar. Listo. Ahora vamos a crear otro frame. Vamos a seleccionar añadir un frame después. Yo voy a hacer un poco más grande esta parte para poder apreciar de mejor manera. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al apartado de arreglos y vamos a agregar un build array. Las dos entradas pues las vamos a cablear con las salidas de usuario y contraseña en este orden, en donde la primera entrada pues va a ser para el usuario y la segunda entrada va a ser para la contraseña. Ahora nos vamos al apartado de booleano y en booleano vamos a seleccionar array to number. Esta opción nos va a convertir toda la información booleana en números. Ahora vamos a agregar otra estructura, la estructura de el case structure, una estructura de caso, y esta parte la vamos a cablear con la salida del número y listo. Vemos como la estructura de caso nos ha cambiado de true false a 0 y 1. Lo que vamos a hacer acá es detectar cuando estemos obteniendo ya sea
los datos de contraseña y usuario incorrectos o cuando alguno de estos dos sea correcto o incorrecto. El build nos va a mandar la siguiente información en esta secuencia. Nos va a mandar un 0 cuando la contraseña y el usuario van a ser incorrectos. Entonces vamos a ir al apartado de Dialog a User Interface y vamos a agregar un mensaje o un cuadro de diálogo. Lo vamos a agregar acá. En el mensaje vamos a crear una constante y le vamos a dar lo siguiente, que va a ser usuario y contraseña incorrectos. Listo, esto es lo que nos va a mostrar este cuadro de diálogo. Ahora, este arreglo nos va a mandar el número 1 cuando el usuario sea correcto pero la contraseña es incorrecta. Entonces nos vamos nuevamente, bueno, voy a copiar esta parte y ahora acá pues sería la contraseña incorrecta. Listo, ahora vamos a agregar otro caso. Vamos a una esquina de la estructura y vamos a darle un clic derecho y le vamos a seleccionar añadir un caso después y ahora tenemos el número 2 en esta parte. El número 2 va a ser cuando la contraseña es correcta pero el usuario incorrecto, y volvemos a hacer lo mismo, copiamos y pegamos. Ahora sería modificar esta parte y listo, tenemos usuario incorrecto. Volvemos a añadir otro caso después y acá en el número 3 es el más interesante, va a ser cuando los dos son correctos y es cuando va a dar paso a correr el programa principal. Vamos a hacer lo siguiente, nos dirigimos nuevamente a Dialog and User Interface y vamos a seleccionar un Display Message y acá vamos a ingresar lo que nosotros vamos a mostrar, que sería usuario y contraseña correctos. Acá en el botón que se va a mostrar, en vez de OK, yo lo voy a mostrar siguiente. Y ahora sí ya tenemos los diferentes casos que se van a dar. Vamos a correr el programa. Aquí me dice que ingrese el usuario y la contraseña. A propósito los voy a ingresar incorrectamente. Le dejaré en OK. Y me muestra que usuario y contraseña son incorrectos, ya que se está cumpliendo el caso 0. Ahora vamos a hacer que se cumpla el caso 1, que sería cuando la contraseña sea incorrecta. Entonces agregaré usuario correcto pero contraseña incorrecta y listo, me dice que la contraseña es incorrecta. Ahora será el tercer caso con el usuario incorrecto. Usuario incorrecto pero contraseña correcta. Ok, y bueno, tenemos usuario incorrecto. Lo último, los dos correctos. Ok, y listo, ya tenemos ahora el segundo paso. Tenemos usuario y contraseña correctos. Ahora lo que nos va a importar va a ser esta parte. Vamos a crear un nuevo frame después y vamos a crear otra estructura de caso. Vamos a estructuras y seleccionamos un case structure. Listo. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a dirigir al caso 0. Vamos a irnos al apartado de booleanos y vamos a seleccionar not. Y esto lo vamos a unir con la salida del cuadro de diálogo, que nos dice que es true, que es cuando nosotros presionamos el botón
de OK, nos va a mandar una señal verdadera, pero yo la voy a convertir en falsa. Esta la voy a enviar a la salida del case structure. Lo mismo voy a hacer con las siguientes, y en el caso de las dos sean correctas, pues la dejaré tal cual, no le agregaré el not para que pase tal cual como una señal positiva, y esto me activará el caso o la estructura de caso en modo verdadero. Y acá es donde vamos a dejar nuestro programa principal corriendo. Ok, ahora vamos a crear una estructura, un ciclo while loop, y ahora nos vamos a ir al panel frontal. Acá lo tenemos, y vamos a agregar un tanque. En este caso sería un tanque, y como nuestro sensor, pues agregaríamos un slate. Tenemos el slate que nos va a representar la entrada de la señal, y el tanque que sería nuestro indicador de la señal. Los vamos a unir. Acá en el botón stop pues vamos a crear un control. Vamos a correr el programa para poder observar qué es lo que hace. Voy a ingresar los datos correctos. Ok. Siguiente. Me voy al panel frontal y acá ya me está corriendo. Veo que puedo usar el programa. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego los datos incorrectos? Usuario y contraseña incorrectos, y para el programa. Esto debido a que pues todos estos, los siguientes casos, pues me mandan una señal negativa o una señal falsa que me activa el caso falso, en donde no hay nada para mostrar y el programa se termina. Ok, ahora vamos a ir con la segunda parte. Ya tenemos lo del usuario y contraseña. O vamos a mostrar cómo poder guardar nuestros datos que obtengamos, que en este caso serían del nivel del tanque, guardarlos en un archivo de notas. Bueno, vamos a irnos, vamos a dar un clic derecho nuevamente y vamos al apartado de File. Aquí en File vamos a seleccionar esta opción de crear un archivo. La vamos a añadir, pero voy a hacer un pequeño espacio para que esta parte quede fuera del ciclo while. Ahora me dirijo nuevamente al mismo apartado de File. Voy a seleccionar el Write Text File. Esto lo vamos a dejar dentro del ciclo while loop. Y por último seleccionamos Close File. Listo. Bueno, y listo, ya tenemos estos tres bloques que nos va a ayudar a poder crear la parte de la escritura de nuestros datos en un cuadro de texto o en un archivo de texto. Y bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dirigir a una esquina, vamos a dar clic derecho y vamos a dar la opción de añadir un shift register, y vamos a cablear la salida, la señal del tanque de esta manera. Ahora en la entrada vamos a crear una constante con el 0 como inicial. Debido a que vamos a escribir texto, el texto lo vamos a escribir en formato string. Entonces tenemos que convertir este dato, que es un dato con punto flotante, lo tenemos que convertir a string. Voy a acomodar un poco la pantalla. Ok, me voy a ir a string, y en string nos vamos a ir a number string conversion. Acá vamos a convertir los tipos de datos numéricos a tipo de dato string, que dice number to fractional string. Lo seleccionamos y lo agregamos dentro del ciclo while. La entrada del number la vamos a cablear con esta parte. Para poder agregar la fecha y la hora, nos vamos a ir al apartado de timing y vamos a seleccionar get date time
in seconds, que pues es una opción que nos va a poder extraer los datos de tiempo y fecha de nuestro ordenador. Nuevamente vamos a timing y vamos a seleccionar get datetime string. Voy a ser un poco más grande para que no quede muy junto todo. Lo que estamos haciendo en esta parte es obtener los datos de tiempo y hora de nuestra computadora, y en segunda opción voy a acomodar esto, y a su vez estos los vamos a agregar a este bloque. Este bloque nos va a convertir estos datos de tiempo y de hora en datos tipo string. Como habíamos dicho anteriormente, pues acá vamos a utilizar datos tipo string para poderlos escribir en nuestro archivo de texto. Vamos a crear un arreglo. Vamos al apartado de arreglos y seleccionamos Build Array. Si queremos que se muestre primero la fecha y hora, pues vamos a cambiar primero esta parte, y al último queremos que se muestre la temperatura, pues sería de esta manera. Esto ya queda pues a gusto de cada quien. Yo dejaré primero pues el nivel del tanque y después la fecha y al último la hora. Ya tenemos empaquetados nuestros tres datos. Vamos a dirigirnos nuevamente a string. Vamos a seleccionar esta opción. En la parte de array, la entrada de nombre array, pues vamos a cablearla con la salida del array anterior que hemos creado para que se pueda apreciar. Ahora en format string vamos a crear una constante y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir el símbolo del porcentaje y una F. Y ahora sí ya tenemos nuestros datos empaquetados, ya mostrados o acomodados de manera vertical para poderlos escribir en nuestro archivo o bloque de notas. En el bloque de crear un bloque de notas vamos a hacer lo siguiente. En la primera entrada que dice file page, vamos a crear un control. Le quitaré la etiqueta para que se quede tal cual. Y ahora nos vamos a ir al apartado que dice access y vamos a crear una constante. Le dejaremos en read and write. Ahora la salida del ref_num out, pues la vamos a cablear con la entrada del file. Y lo mismo hacemos con la parte de la salida, la cableamos con la entrada del close file. Y listo, eso sería todo para poder agregar el archivo de texto. Ahora nos vamos al panel frontal para ver qué es lo que hemos agregado. Bueno, en el panel frontal hemos agregado, primero agregamos slate y el tanque para poder mostrar el nivel. Después agregamos el file path, que es donde nosotros vamos a seleccionar nuestro archivo en el cual vamos a guardar los datos que en este caso estemos recibiendo, que en este caso sería pues el nivel del tanque. Y por último tenemos el botón de stop para parar nuestro ciclo while. Vamos a crear o a seleccionar esta parte de la carpetita. Nos va a abrir una ventana. En esta ventana nos va a pedir que nosotros ubiquemos la ruta donde se encuentra nuestro archivo, en donde nosotros vamos a escribir los datos que estemos monitoreando. Por ejemplo, si no tenemos ningún archivo, podemos darle pues crear un nuevo documento de texto y yo le voy a dejar como nivel del tanque. Una vez que haya creado el archivo de texto, lo voy a seleccionar y le dejaré en OK. En esta parte ya nos ha escrito la ruta donde se encuentra nuestro archivo de texto, en el cual se van a escribir todos los datos. Esto lo tenemos que hacer antes de poder correr el programa para que no nos marque algún error al momento de ya estar ejecutando nuestro programa. Bueno, antes de comenzar a correr el programa vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un delay, un timing. Esto pues va a ser la velocidad de las lecturas que nos va a dar, que yo voy a agregar pues una velocidad de 500 milisegundos
en los que nos va a ir guardando los datos. Y le damos en correr. Vamos a ingresar los datos correctos de usuario y contraseña. Ok, siguiente, y ya podemos manipular nuestro programa principal. Y bueno, ahora pues lo que está sucediendo es que nos está almacenando las lecturas que estamos recibiendo de nuestro slate, en este caso, que me hace representación de un sensor, para poder mostrar pues el nivel del tanque. Y todos estos datos pues los estamos guardando en el bloc de notas que hemos creado anteriormente. Paramos el programa y vamos a verificar que los datos se hayan escrito correctamente. Vamos al archivo que hemos creado, lo abrimos y vemos que tenemos los datos. Y listo, ya tenemos nuestro pequeño programa en LabVIEW, en donde podemos o nos pide para poder ingresar al programa principal un usuario y contraseña, y que también pues nos almacena los datos recibidos en un bloc de notas. Esto pues ya le podemos dar un uso más independiente, como puede ser almacenarlos en alguna base de datos o mostrarlos, por ejemplo, en una gráfica. Una visión pues más amplia de nuestro sistema, en este caso es el nivel de caudal, que podría ser por ejemplo uno de temperatura. Nos daría una visión más amplia de cómo la temperatura varía en el sistema que estemos monitoreando. Y bueno, esto sería todo en este video. Yo espero que les haya servido de algo. En esta parte de acá pues únicamente sería agregarles ya unas decoraciones. Ya estos son pues de cada quien puede pues ya modificar su panel frontal como le plazca. Y bueno, cada quien tiene imaginaciones diferentes. Por ejemplo, yo estoy agregando esta parte, pero pues hay muchas formas de cómo podemos nosotros pues personalizar nuestro panel frontal. Eso sería todo en este video y gracias por verlo. Saludos.